que es el corte longitudinal y el corte transversal. Después estudiamos lo que se llama el medio corte o el semicorte. Pasamos a estudiar el corte que se llama local, parcial o interrumpido, después del cual vimos el corte escalonado o por planos paralelos. Después vimos el corte alineado, rebatido o en ángulo. Y finalmente vimos los cortes de detalles. Y después pasamos a ver las piezas que no se deben de cortar. Y por consiguiente ahora vamos a ver lo que respecta a secciones. Muy bien. Entonces veamos qué cosa es sección. ¿Cómo se entiende a la sección? Sección también es la representación de un objeto que imaginariamente ha sido cortado por un plano de corte. Entonces, la sección es la representación que se tiene cuando un objeto ha sido cortado por un plano de corte. O sea, es idénticamente igual a corte. La diferencia con el corte es que la sección solamente muestra lo que se obtiene directamente en el plano de corte. La diferencia con el corte es que la sección solamente muestra lo que se observa en el plano de corte. También podríamos decir que la sección vendría a ser la forma transversal del sólido. La forma transversal del sólido. Nosotros habíamos dicho pues de que corte también es la representación de un objeto que ha sido cortado por un plano de corte, a donde en esta figura o en esta vista en corte se observa todo lo que hay en el plano de corte y todo lo que está inmediatamente detrás del plano de corte, ¿sí? ¿Eso era lo que habíamos dicho o eso era lo que habíamos manifestado acerca del corte? Ahora, con la sección, lo que podríamos afirmar es de que en la vista en corte, o sea, la vista cortada, no se debe demostrar lo que está inmediatamente detrás del plano de corte. Por consiguiente, solamente se muestra todo lo que contiene el plano de corte. Para una mejor explicación, veamos acá en esta figura que estoy señalando con el cursor de la parte izquierda. Acá tenemos el dibujo de la multivista. Acá tenemos la vista frontal y por acá tenemos la vista superior. Entonces, en la vista frontal le hacemos un corte al objeto. Es decir, le hacemos pasar un plano de corte por el eje vertical del objeto. Una vez que hemos cortado el objeto, sacamos la parte cortada y nos colocamos a observar el objeto. Y precisamente acá, en esta vista que ustedes están viendo, en esta parte del dibujo que estoy señalando con el cursor, ahí ya está el objeto que se muestra cortado. Se le ha hecho un corte total, por consiguiente, se le ha sacado la parte delantera y el observador puede ver todo lo que hay en el plano de corte y todo lo que hay detrás del plano de corte. Entonces, si el observador tiene por finalidad la representación del corte, entonces la representación del corte
es esta figura que estoy señalando con el cursor. Pero si al momento de cortar el observador solamente quiere representar la sección, entonces esto es el dibujo de la sección. A diferencia de la figura cortada, la figura que se muestra en sección no muestra los objetos que están detrás del plano de corte. Como pongamos esta línea, que sí se muestra en el corte, pero no se muestra en la sección. De igual manera tenemos este otro objeto, que cuando estudiamos corte al inicio también mostré este mismo objeto. Entonces, acá hemos pasado el plano de corte para hacerle un corte total, y cuando observamos solamente todo lo que hay en el plano de corte, entonces vamos a ver el objeto seccionado. Esta es la sección de este objeto. Y de una manera sombreada vendría a ser la sección de esta manera. El tercer ejemplo lo tienen acá. Acá tenemos la vista superior y la vista frontal. Se le ha pasado el plano de corte por el centro del objeto, por el eje de simetría longitudinal. Y como en este caso queremos representar solamente la sección, entonces este es el dibujo que se muestra de la sección. Es la representación del objeto cortado imaginariamente, que solo muestra lo que se obtiene o lo que se tiene directamente en el plano de corte. Nada más. Y así se ve el objeto seccionado. Entonces, esa es la diferencia entre corte y sección. Ahora veamos cuántos tipos o clases de secciones tenemos, o cómo vamos a estudiar. Según cómo esté posicionado el objeto, de acuerdo a cómo está ubicado el objeto, podemos encontrar dos clases de secciones. Una sección se llama desplazada y la otra se llama sección girada a 90 grados. Entonces, tenemos dos tipos de secciones. Una sección que se llama desplazada, sección desplazada, y la otra se llama sección girada a 90 grados. Veamos primero la sección desplazada. En las secciones desplazadas, la sección cortada en las secciones desplazadas se llama así porque la sección que hemos obtenido lo ponemos fuera del contorno del objeto. Como en este caso. Por ejemplo, acá tenemos un corte. En primer lugar, este es un objeto, como ustedes pueden observar, es un eje, ¿ya? Es un eje. Y por consiguiente, acá le vamos a proceder al corte imaginario. Se llama desplazada, ¿por qué? Porque una vez que hemos cortado, ¿ya?, la sección que se obtiene se representa fuera del objeto, o sea, por este lado. Precisamente acá está identificado la sección como AA. Acá está el dibujo de la sección con la letra AA. Eso quiere decir que esta sección corresponde a este corte.
Acá tenemos el corte BB. Como es una sección desplazada, esa sección que hemos encontrado acá, lo desplazamos a un costado. Y precisamente acá está la representación de esa sección que lo hemos puesto acá. Por eso dice desplazar, llevar a otro lado. ¿Y a dónde lo hemos llevado? Acá al costado lo hemos puesto. Acá tenemos la sección desplazada que está identificado con BB. Precisamente cuando se indica en el corte, acá hemos cortado con el plano de corte BB. Lo mismo sucede en este caso y en este otro caso. Hacemos el corte y la sección que obtenemos por ese corte lo desplazamos al costado. Y para identificar que esta es la sección que hemos obtenido, ahí se pone -C. De igual manera acá tenemos el corte en esta parte del objeto. Y la sección que hemos obtenido lo desplazamos a este lado. Y acá está la sección de este corte DD. ¿Ya? Por eso se llama sección desplazada, porque se lleva a un costado. Pero al momento de representar la sección desplazada, no necesariamente tenemos que ponerlo a un costado. Podemos desplazarlo a otro lugar. Fíjense que en este caso yo estoy desplazando al costado y para identificar cada sección le estoy poniendo las mismas letras del plano de corte. AA, corte BB, corte acá CC, pero cada uno de ellos es la representación de la sección. Y acá tenemos también otra representación de las secciones desplazadas. En este caso ya es un desplazamiento más claro, porque yo paso el plano de corte por este lado y la sección que representa a este corte es este. Y para que tenga relación este corte con esta sección, con una línea de trazos, lo indico y acá dibujo esta sección obtenida por este corte. Esto lo desplazo a este lado, hacia abajo. Pero como esta línea de trazos me indica que esta sección pertenece a este corte, entonces ya no le pongo letras de identificación. Suficiente con las letras de prolongación, con la línea de prolongación que tenemos para esta sección. De igual manera acá hacemos el corte y su sección la desplazamos hacia abajo con la línea de desplazamiento, de esta manera. Y de igual manera en esta parte del objeto y en esta otra parte. Acá tenemos, por ejemplo, este objeto, que en este lado tiene una forma, en este otro lado tiene esta forma, y en el otro lado tiene otra forma. Precisamente para ver la forma lateral que tiene, acá se realiza un corte y se representa como sección. A diferencia de esto que tienen estas líneas de prolongación, acá no tiene, por eso se identifica con dos letras que corresponden al plano de corte. Acá también, esta es la parte que se ha cortado y esta es la sección que se ha obtenido. De igual manera acá se ha cortado y esta es la sección que se ha obtenido. Por eso lleva AA, BB y CC. Acá ya no hay necesidad de ponerle esta identificación. ¿Por qué? Porque con la línea de prolongación ya se está indicando que acá se ha procedido al corte y esa sección cortada está representada en esta vista. De igual manera acá es el mismo corte. A este le estamos haciendo un corte por este lado. Y cuando lo representamos con una línea de prolongación, lo representamos de esta manera. Lo desplazamos con la línea de prolongación. En cambio acá no, acá lo desplazamos a un costado. Y por consiguiente,
Acá está la sección que se ha obtenido con este corte, y para identificarlo se le pone las letras A y A. ¿Ya? Entonces, estas son también secciones desplazadas. De igual manera que en el gancho. ¿Qué forma va a tener esta parte superior del gancho? Cuando lo cortamos y vemos la sección, tiene forma circular. Esta parte de acá tiene forma circular, al igual que esto. O sea, esta parte del gancho tiene la forma circular. ¿Y esta parte del gancho qué forma tiene? ¿Qué forma seccional tiene? Se le hace el corte por acá y se representa con esta línea de prolongación el correspondiente corte. ¿No? Entonces, esos son las secciones desplazadas. Después tenemos las secciones giradas a 90 grados. Las secciones giradas a 90 grados. Para poder explicar mejor, yo voy a tratar de dibujar esto con las dificultades que ya ustedes han visto, se tiene con este lápiz, ¿no? Muy bien, yo voy a tratar de dibujar acá. A ver, ojalá. A ver, un segundito. No. Ya, ok, no se puede. Entonces vamos a hacerlo así. Inicialmente, yo tengo esta pieza así. Muy bien, inicialmente yo tengo esta pieza así, o sea, termina en una línea recta, después viene una línea recta por acá, la otra por acá, la otra por acá y la otra por acá, 4. Por eso acá tengo 1, 2, 3 y 4. Esto estoy representándolo, esta parte de acá, estoy representándolo antes de hacerle la sección. Muy bien, ¿cómo entender una sección girada? ¿Ya? ¿Cómo entender una sección girada a 90 grados? Muy simple, es recontra simple. Para representar la sección que tiene esta parte, como anteriormente hemos visto, ¿no es cierto? Cuando queremos representar la sección, le hacemos el corte. Nos ponemos al frente y vemos qué sección tiene y eso es lo que lo dibujamos, ¿no es cierto? Como hemos hecho anteriormente. De igual manera acá. Yo voy a pasar el plano de corte por este lado. Así. ¿Ya? Claro que el plano de corte debería de ser con líneas de trazos, pero vamos a suponer que acá yo lo he cortado imaginariamente al objeto. ¿Ya? Una vez que lo he cortado imaginariamente al objeto, yo me voy a poner acá. ¿Sí? Me voy a poner acá. Ahí está la flechita. ¿Sí? Voy a sacar esta parte y voy a ver qué forma tiene esta parte de acá, el objeto. Y cuando yo miro por este lado, voy a ver de que tiene esta forma hexagonal. O sea, esta forma hexagonal. ¿Eh? Cuando yo lo veo por este lado, voy a ver que tiene forma hexagonal. Así. Si yo acá hago el corte y la forma hexagonal lo represento acá, entonces es una sección desplazada.
¿No es cierto? Porque acá yo le puedo poner AA y después acá le puedo poner sección AA. Pero precisamente se llama sección girada 90 grados porque una vez que yo vea por acá la sección, sin sacarlo de acá la sección, le doy un giro de 90 grados. Y al darle un giro de 90 grados, entonces esto va a aparecer acá. ¿Ya? Va a aparecer ahí. O sea, ya tengo la sección del objeto, ya tengo esta sección del objeto cuando lo miro por acá. Pero para poderlo ver en este plano, le hago un giro de 90 grados y me va a salir de esta manera. Una vez que tengo ya la sección, entonces lo sombreo. Y ahí está la sección girada a 90 grados. De igual manera acá, paso el plano de corte por este lado, ¿ya? Saco esta parte y por el frente lo miro. Y al mirarlo, esta sección, y al girarlo, me va a salir que la sección es esta. Y precisamente la sección es esta y por donde ha pasado el plano de corte y lo ha cortado, ahí está sombreado la sección girada. Lo mismo sucede acá. Paso el plano de corte, miro al objeto y esa figura que estoy mirando al lado lateral, cuando lo hago girar a 90 grados, voy a ver esta figura. Lo mismo en este caso, ¿eh? Paso el plano de corte por acá, lo hago girar a 90 grados y voy a ver que en esta parte el objeto tiene una forma hexagonal. ¿Ah? Tiene una forma hexagonal. Entonces, eso es la sección girada. Por eso dice, la sección girada se superpone, ¿ve? La sección girada se superpone directamente sobre la vista correspondiente. ¿Ve? Acá hago el corte y la sección girada se superpone en este lado del corte. Por acá paso el corte, lo hago girar a 90 grados y la figura se superpone en la figura correspondiente, en todos los casos. Y una vez que ya tengo la sección girada, le doy el sombreado correspondiente. ¿Ya? Una vez que tengo girado, al igual que acá, también cuando yo hago el corte por acá, miro por este lado y ese lado, la forma como me ha salido, lo desplazo por acá. Por eso se llama sección desplazada. ¿Ya? Si yo acá quisiera hacer, si yo en este lado quisiera hacer una sección girada, entonces me podría salir así. Entonces en este lado yo tendría que dibujar un círculo. Un círculo hasta ahí así. Como está esto. Y en esta partecita de acá, dibujarlo así, ¿no? Dibujarlo así. Y después sombrearlo. ¿Ya? Y después sombrearlo. Entonces, cuando hago un corte acá, tengo una sección desplazada, o también puedo tener una sección girada en la misma sección. Pero cuando yo lo hago girar acá, de repente algo puede molestar a la forma de la sección que quiero obtener. Por eso es de que, como acá dice, se superpone directamente sobre la vista respectiva o se sitúa en la interrupción de la vista.
se sombrea. ¿Para qué? Se sombrea para que se destaque la vista correspondiente y no se coloca ninguna letra ni ningún número. Es decir, no se rotula. Precisamente para obtener esta sección girada, se pasa el plano de corte por ahí, se le hace girar a la sección y ya se tiene de esa manera la sección. En este caso no hay problema porque cuando se hace girar no interfiere con ninguna línea. En este caso tampoco. Estas líneas ayudan mejor a entender el objeto. De igual manera acá, no interfiere este hexágono, la sección hexagonal no interfiere con la figura. Y peor todavía acá no interfiere. Pero hay casos en que sí interfieren cuando se le hace girar, como en este caso, Espérense. Como en este caso, acá se le pasa el plano de corte, se le hace girar, y cuando se le hace girar, como esto es curvo y esto es recto, entonces hay una interferencia. Y por consiguiente, en este caso, cuando hay una interferencia, ¿qué es lo que se hace? Se interrumpe el dibujo, por un lado, y por el otro lado también se interrumpe, y la sección girada se muestra limpia, sin ninguna interferencia, sin ninguna interferencia. De igual manera también en esta rueda, en este caso, se le pasa el plano de corte por acá, se le hace girar y este objeto no interfiere con ninguna línea. Entonces ahí se le sombrea y tenemos acá una sección girada. Lo mismo pasamos el plano de corte por acá y cuando lo hacemos girar, no se interfiere con estas líneas. No se va a entender muy bien cómo es la forma. Y por consiguiente, como no está muy claro, se corta por este lado y por este lado para que la sección girada salga limpiecita sin ninguna interferencia. ¿Ya? Cuando se cruce con alguna línea y la sección girada no se entiende bien, esto hay que hacer. Lo mismo que esto es esto. Es decir, interrumpir el dibujo del objeto para que la sección girada quede libre, sin ninguna interferencia. En este caso no hay ninguna interferencia, por eso se le hace girar a 90 grados y queda normal. Esta llave, esta es una llave de boca que tiene por este lado esta forma y por este otro lado tiene un cuadrado. En este lado, ¿qué forma tiene? Le hacemos un corte por acá, lo hacemos girar y vemos que en este lado la llave es cuadrada. En esta sección de acá, ¿qué forma tiene? Le damos un corte por acá, lo hacemos girar y vemos de que en esta sección tiene una sección hexagonal. Y en esta parte, ¿qué sección tiene? Por ahí le hacemos pasar el plano de corte, lo hacemos girar y vemos que en esta parte la llave es redonda, circular. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en consideración. Acá también queremos saber la sección de esta parte del objeto. Hacemos pasar el plano de corte por acá, o la línea de corte, lo hacemos girar a la sección y ya tenemos la sección girada, al igual que en este caso. Muy bien. Y con eso sería todo. Sección girada a 90 grados y la otra sección desplazada. Muy bien. ¿Preguntas, señores? No hay preguntas. Muy bien. Entonces veremos ahora
dimensionamiento. Muy bien, entonces vamos a ver dimensionamiento, acotamiento. Dimensionado, acotado. Vamos a compartir la pantalla. Y vamos a ver acotado y dimensionado. ¿Ya? El acotado, el dimensionado, es un proceso que se debe de hacer después de tener el dibujo completamente terminado. ¿Ya? Cuando el dibujo se tiene completamente terminado, ya no hay nada más que hacerle a ese dibujo, entonces se procede a lo que se le llama el acotado y el dimensionado. Consiste precisamente el acotado. El acotado consiste sobre el dibujo previamente terminado, todas las líneas de dimensión. O sea, todas las líneas de dimensión. ¿Cuáles son las líneas de dimensión? Estas, que estoy señalando con el cursor. Línea de dimensión, línea de dimensión, línea de dimensión, línea de dimensión, línea de dimensión. ¿Ya? Y también consiste en colocar, además de las líneas de dimensión, las líneas de referencia. Líneas de referencia, líneas de referencia, líneas de referencia, línea de referencia, línea de referencia, línea de referencia. Entonces, el acotado consiste en colocar en un dibujo previamente terminado las líneas de dimensión, las líneas de extensión y los extremos, que en este caso son los símbolos flechas. ¿Ya? En eso consiste el acotado. De nuevo, ¿en qué consiste el acotado? El acotado consiste en colocar en un dibujo totalmente terminado las líneas de dimensión, las líneas de extensión y los extremos. Líneas de dimensión, líneas de extensión y los extremos. Línea de extensión, línea de extensión, línea de dimensión y extremo por acá y el otro extremo por el otro lado. En eso consiste el acotado de un dibujo terminado. ¿En qué consiste el dimensionado de un objeto o de un dibujo? Consiste en colocar en un dibujo previamente acotado el texto. Consiste en colocar en un dibujo previamente acotado el texto.
que este texto puede ser numérico, puede ser simbólico o puede ser literal. Y con eso mostrar todas las medidas del objeto. Y con eso mostrar los valores de las medidas de los objetos. Cuando tú quieres, entonces, ¿qué se puede deducir de lo que les he manifestado? Se puede deducir lo siguiente, que cuando tú quieres acotar, solamente tienes que saber todas las reglas de acotamiento y de dimensionamiento de acuerdo a las normas ISO. Pero cuando ya una vez tienes el objeto acotado y quieres dimensionarla, entonces obligatoriamente tienes que medir cada una de las indicaciones que tienes en tu objeto acotado. Por ejemplo, tú acá le has puesto en el acotamiento esta línea de extensión, esta otra línea de extensión, y le has puesto esta línea de dimensión con los dos extremos. Eso te está indicando de que acá en este objeto tienes esta dimensión, que si esto es un eje, entonces tienes un diámetro. Por consiguiente, para colocar acá la dimensión o el texto numérico, entonces tienes que medir cuánto es este diámetro y ese diámetro colocar acá en el texto. De igual manera, quieres saber cuál es la longitud de tu objeto. Precisamente esta cota, esta dimensión te está indicando la longitud total de tu objeto. Entonces, para dimensionarlo, para colocar el texto, tienes que medir desde este extremo a este extremo. Pongamos el caso que te salga 200 milímetros. Entonces, ese texto numérico lo vas a colocar acá en el medio de la línea de dimensión, 200 milímetros. Entonces, como ustedes pueden ver, el dimensionado está relacionado precisamente con la medición de la parte que tú has acotado. ¿Ya? Claro que cuando vas a trabajar con AutoCAD, el acotado y el dimensionado se realizan al mismo tiempo. ¿Ya? Pero cuando tú dibujas con instrumentos o dibujas a mano alzada, entonces allí sí tienes que diferenciar qué cosa es el acotado y qué cosa es el dimensionado. ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta allí alguna pregunta? Ahora, de acuerdo a ISO, lo que se debe de tener en cuenta es de que el acotado y dimensionado deben de estar claramente puestas en el dibujo. El acotado y el dimensionado que vas a poner a tu objeto, a tu dibujo, tienen que corresponder a las dimensiones finales para el proceso de fabricación. Por eso es que se te recomienda que apliques acotado y dimensionado a los objetos ya totalmente dibujados. Has terminado de dibujar, no hay nada más que modifiques y por consiguiente le pones el acotado y el dimensionado. Y cuando le pones
el acotado y el dimensionado, ya le estás poniendo las medidas finales del objeto. Este acotado y dimensionado te dice ISO que deben de estar claramente puestas en el objeto para que sea fácilmente leerlo, para que sea legiblemente entendido. Ahora, obviamente, el acotado y el dimensionado que le vas a poner a tu dibujo depende cómo vas a fabricar este objeto. Porque el acotado y dimensionado está relacionado con la forma como tú estás fabricando ese objeto que quieres dibujarlo. Claro que en esta última parte que te estoy diciendo hay bastante limitación de parte del participante. De parte de ustedes hay limitación. ¿Por qué? Porque no conocen los procesos de fabricación. ¿Y para qué quieren conocer esos procesos de fabricación? Precisamente para que tú puedas dimensionar y acotar tus objetos, tus dibujos. Pero como no conoces los métodos de fabricación, entonces ahí tienes una desventaja. Claro que después ya cuando conozcas esos cursos más adelante, cuando sigas estudiando, entonces ya se te va a hacer más fácil. Pero por ahora, lo único que tienes que saber es de que necesitas conocer los métodos de fabricación de los objetos. Muy bien. Y ahora veamos qué cosa es línea de dimensión o cota de dimensión y línea de extensión o cota de extensión. Para lo cual vamos a regresar de acá a unos 10 minutos que tomemos el descanso correspondiente. Muy bien, regresamos de acá a 10 minutos, muchachos.
Muy bien, ahora lo que vamos a ver, señores, es cuáles son los elementos del dimensionamiento del acotamiento. Los elementos son los siguientes. Primero, las líneas de dimensión o las cotas de dimensión. Líneas de dimensión o de cota. ¿Qué cosas son las líneas de dimensión? Las líneas de dimensión son líneas paralelas al lugar a donde se quiere dimensionar, acotar. Son líneas paralelas al lugar a donde se quiere dimensionar o acotar. Precisamente acá en este ejemplo, esta sería la línea de dimensión. Pero además de la línea de dimensión o línea de cota, tenemos líneas de extensión o de referencia. ¿Qué cosas son las líneas de extensión o las de referencia? Son las líneas que limitan el tamaño de las líneas de dimensión. Las líneas de referencia o líneas de extensión son las líneas que limitan la longitud o el tamaño de las líneas de dimensión o de cota. Precisamente acá tenemos una línea de extensión, la otra línea de extensión. Es decir, por cada línea de dimensión tenemos dos líneas de extensión. Ahora, ambas líneas siempre se deben de trazar con líneas continuas delgadas. Ambas líneas se deben de trazar con líneas continuas delgadas. Acá tenemos esta línea de extensión que sale del objeto, la otra línea de extensión que sale del objeto. Entre ellas le colocamos las líneas de dimensión y en cada extremo colocamos la flecha, en este caso, flecha por este lado, flecha por el otro lado, o sea, los llamados extremos. Acá tenemos otra línea de extensión o de referencia, otra línea de extensión o de referencia, y entre ellos la línea de dimensión con sus dos extremos. Después tenemos el otro elemento que se llama precisamente extremos de la línea de dimensión o extremos de cota o extremos de dimensión. Generalmente los extremos son símbolos. Por ejemplo, en este caso tenemos el símbolo de flecha. Pero hay otros símbolos que se pueden colocar como extremos. Generalmente estos extremos se utilizan para las líneas de dimensión y también para las directrices, que más adelante vamos a ver. Como cuarto elemento del dimensionado del acotado tenemos el texto de dimensión o el texto de cota. Como ya hemos dicho, el texto de dimensión o el texto de cota puede ser numérico, puede ser literal o puede ser simbólico. En este caso, el texto de la dimensión o de cota es numérico. Muy bien. Ahora veamos los tipos de cotas o los tipos de dimensionamiento.
Dentro de las divisiones de los tipos de dimensionamiento, los tipos de cota, podemos encontrar, primero, las cotas de dimensión o el dimensionamiento de dimensión. ¿Qué cosa indican las cotas de dimensión o la dimensión o el dimensionamiento de la dimensión? Nos van a indicar el tamaño de las distintas formas que tienen los objetos. De las distintas formas que tienen los objetos. Como tú te habrás podido dar cuenta, pero es cierto, en todo lo que hasta ahora has dibujado, hay muchos objetos tridimensionales que se componen de un paralelepípedo y de un cilindro, ¿no? O hay otros elementos tridimensionales, otros objetos tridimensionales que están compuestos por 2 o 4 paralelepípedos. O hay también sólidos que tienen paralelepípedo y un cono. Entonces, hay combinación de diferentes elementos básicos que componen un determinado objeto. Precisamente, el tamaño de esos elementos básicos son los llamados cotas de dimensión o dimensionamiento de la dimensión. Precisamente acá tenemos este objeto, que se compone de 2 paralelepípedos. Este paralelepípedo grande, que en su vista frontal tiene esta forma, y en su vista lateral derecha tiene esta otra forma, y el otro paralelepípedo más pequeño, que en su vista frontal tiene esta forma, y en su vista lateral derecha tiene esta otra forma. Y por consiguiente, las cotas de dimensión vendría a ser esto. El tamaño que tiene, pongamos en este caso, la altura del objeto. El tamaño que tiene el largo del objeto. El tamaño que tiene el radio de este objeto. El tamaño que tiene el diámetro de este objeto. Es decir, indican los tamaños de las formas y elementos básicos del objeto. Dimensionado de la dimensión o cotas de dimensión. Después tenemos las cotas de ubicación o de situación. Cotas de ubicación o de situación. Como su nombre lo indica, pues, nos van a indicar el lugar a donde están esos elementos básicos. Nos van a indicar la ubicación de los elementos básicos. Por ejemplo, para encontrar este agujero, necesitamos esta cota de, o esta dimensión de ubicación o de situación. Es decir, cuánto es la distancia del extremo del objeto hasta el eje del círculo que tenemos ahí. Para encontrar también a dónde está ubicado este círculo, necesitamos la distancia desde este otro extremo hasta la otra línea de ejes del objeto. Entonces, estas son dimensionamientos de ubicación o de situación. Para encontrar a dónde está ubicado este agujero, también necesitamos esta otra cota de situación o de ubicación. Como tú puedes ver, ahí está, con D está representado las cotas de dimensión y con S las dimensiones o cotas de ubicación o de situación. Pero además de las cotas de dimensión, además de las cotas de situación o de ubicación, también tenemos las cotas de fabricación
funcionales y las cotas de fabricación no funcionales. Para poder entender eso, vamos a ver este ensamble que te estoy indicando con el cursor. Vamos a ver este ensamble. O estos elementos armados, estos elementos ensamblados. Como tú puedes ver, estos elementos armados se componen en primer lugar de una polea. Y acá está la polea. Debes de conocer qué cosa es una polea, ¿no es cierto? Una polea es una rueda que en la periferia tiene este agujero. Un agujero ciego en forma de V. Esa es una polea. ¿Y por qué tiene acá este agujero en forma de V? Porque ahí se le pone una faja, precisamente llamada faja en V. Una faja que tiene la forma de V. Y como esto tiene forma de V, encaja allí esa faja para poder comunicarlo con otro elemento, con otra polea de repente. Después de la polea tenemos este soporte en U. Ahí está el soporte. Además de la polea, además del soporte, también tenemos el eje. ¿Qué es esto? Ese es el eje. Al extremo del eje, acá tenemos la tuerca. Y al otro lado tenemos un elemento pequeño que se llama pasador, que es un pequeño cilindrito, pasador. Precisamente, como tú puedes ver acá, el soporte tiene este agujero por acá y este otro agujero por acá. Y además tiene esta forma el soporte. La polea también tiene un agujero central. Precisamente con el eje, cuando está extraído el eje, se le coloca acá la polea y una vez colocada acá la polea, se trae el eje. Ese eje se mete en el agujero delantero del soporte, se mete en el agujero de la polea, que son iguales, y termina metiéndose en el agujero del soporte, en el agujero posterior. Una vez que el eje se pone de esta manera, se le sujeta con la tuerca. ¿Para qué? Para que el eje no pueda desenroscarse y además no pueda salirse a un costado cuando trabaja la polea. Acá la polea va a girar respecto al eje y ese va a ser su trabajo. Por consiguiente, nosotros necesitamos conocer las dimensiones de este objeto, las dimensiones de los objetos que se encuentran ensamblados. Y precisamente para dibujar a cada uno de los objetos, porque este es un ensamble, la polea, el soporte, la tuerca, el eje, hacerse los planos de este ensamble. Mejor dicho, hay que dibujarse el soporte, hay que dibujarse la polea o hay que dibujarse el eje. Para poder hacer eso, entonces hay que desarmarlo. Y para desarmarlo, simple y llanamente, hay que desajustar esta tuerca. La tuerca sale para un costado, entonces el eje sale para la izquierda y libera la polea. Y la polea lo deja sola. Solamente queda el soporte, la polea a un costado y al otro costado el eje.
la tuerca al otro lado y el pasador también a un costado. Precisamente una vez que hemos desarmado este ensamble, por acá por la izquierda tenemos el soporte. Ahí está el soporte. Ya desarmado. Como ustedes pueden ver, tiene esta forma con un agujero ciego en la parte central. Y en cada una de los laterales del soporte tiene un agujero por acá y el otro agujero por este otro lado. De igual manera, la forma que tiene la polea, como lo hemos desarmado, acá está. Esta es la polea, a donde esta dimensión es redonda. Esta dimensión que está acá es redonda. Es decir, la polea es una pieza redonda. Y después tenemos el eje. Acá está el eje, ya desarmado. Tiene una cabeza, tiene un cuerpo y una parte donde lleva la rosca. Esta parte donde lleva la rosca, precisamente allí se coloca esta tuerca. Ahí está el dibujo de la tuerca. Y después tenemos el dibujo del pasador. Ahí está el pasador. Como decía, un pequeño cilindro, porque esta medida es diámetro y tiene una longitud determinada. Muy bien, entonces ya hemos desarmado el ensamble y ya tenemos cada pieza por separado. Ya lo hemos dibujado igualito como está en la figura y acá ya tenemos el diseño de la pieza. Y ya están puestas también las cotas. Las cotas están puestas. Y encima de la cota viene precisamente la clasificación que se llama la clasificación de las cotas que estamos viendo, porque, a ver, hemos visto de que hay tipos de cotas, cotas de dimensión, ya lo conocemos, cotas de situación, ya lo conocemos. Y ahora vamos a ver las cotas de fabricación. ¿Por qué se llaman cotas de fabricación funcionales? Porque precisamente esas cotas, esas medidas, nos van a servir para fabricar la pieza correspondiente. Para eso sirven las cotas de fabricación funcionales. Y se representa con F. Precisamente acá en el soporte, tú ves de que el agujero, o mejor dicho, los agujeros del soporte es una cota de fabricación funcional. Porque precisamente esta dimensión del diámetro me ayuda a fabricar el soporte. Y obviamente que el soporte tiene que llevar este agujero. Por eso es importante esa cota de fabricación funcional. Es importante la distancia que hay entre este elemento y este elemento. Por eso es una cota de fabricación funcional. Porque nos ayuda para fabricar este soporte. ¿Y por qué tiene que ser esa dimensión? Porque acá va a venir la polea. Acá va a estar la polea. Ahora, el ancho total del objeto también es una cota de fabricación funcional. Pero esta medida que tenemos desde acá hasta acá es una medida de fabricación no funcional. O sea, las cotas de fabricación no funcional. Y las cotas de fabricación no funcional solamente nos sirven para, digamos, como complemento para la fabricación.
como complemento para la fabricación. Lo más importante son las cotas de fabricación funcionales. En este caso, como ustedes pueden ver, ya hemos señalado. Ahora, esta distancia de acá, desde acá hasta acá, es una cota no funcional. Es complementaria a las cotas funcionales. Pero en este caso, lo más importante son las cotas funcionales. De igual manera acá, en la polea. ¿Cuál es la cota de fabricación funcional? Este agujero en B, ¿qué tiene? Esta es una cota funcional. ¿Qué otra medida también es importante como funcional? El diámetro. O sea, cota de fabricación funcional, ¿no? ¿Qué otra cota es importante? El ancho. Cota de fabricación funcional, ¿no? ¿Qué otra más? El agujero. Cota de fabricación funcional. Ahora, esta distancia desde acá hasta acá es una cota no funcional. Y esta distancia desde acá hasta acá también es una cota no funcional. Mejor dicho, con las cotas no funcionales no te ayudan esas cotas a la fabricación. Los que te ayudan son las cotas de fabricación funcionales. Muy bien, entonces acá tenemos la cota de fabricación funcional en el eje. Esta distancia desde acá hasta acá. ¿Y por qué es importante eso? Porque acá va a venir el soporte y desde acá va a venir la polea y desde acá hasta acá va a venir la otra parte del soporte. ¿Por qué es importante el diámetro del eje como cota de fabricación funcional? Porque precisamente este eje va a ser igual al eje que tiene la polea y va a ser igual al eje que tiene el soporte. Por eso esta cota es funcional. Por eso es importante, porque además nos ayuda a la fabricación del eje. Y acá en la tuerca tenemos que esta cota es funcional, ¿eh? Es decir, la distancia entre las caras de la tuerca. Y esta distancia, el ancho, es no funcional, ¿eh? Es decir, puede ser un poco más ancho o con más grosor o con menos grosor. El diámetro del pasador también es una cota de fabricación funcional. Muy bien. Después, ¿qué tenemos? Además de eso? Además de las cotas de fabricación funcionales y no funcionales, ¿qué otras cotas tenemos? ¿Qué otras dimensiones? Las cotas o dimensiones de armado o de montaje, como acá está representado, ¿eh? Esta distancia que hay desde acá hasta acá y desde acá hasta acá son las dimensiones o las cotas de montaje que se utilizan precisamente para armar el equipo, ¿eh? Con ayuda de esta cuota, con ayuda de esta dimensión, nosotros podemos armar los rodamientos, como ustedes pueden ver, acá está este rodamiento en este eje. Y por el otro lado, podemos armar también este rodamiento con la otra parte del eje por la derecha. Entonces tenemos ahí cotas de montaje o de armado. Muy bien. ¿Hasta allí alguna pregunta? Ahora veamos lo que se llama sistemas de dimensionamiento o sistemas de acotamiento. Sistemas de dimensionamiento o de acotamiento. ¿Cómo entender sistemas de dimensionamiento y de acotamiento? En otras palabras, podríamos decir con una pregunta, ¿cómo vas a medir? Mejor, no, ¿cómo vas a dimensionar tus objetos? ¿Cuántos sistemas de dimensionamiento hay? Hay 3 sistemas de dimensionamiento de los objetos. 3 sistemas.
¿Cuál es el primero? El primero es dimensionamiento, acotamiento en serie o en cadena. El primer acotamiento, dimensionamiento, es dimensionamiento en serie o en cadena. ¿Y el otro sistema de acotamiento cuál es? El otro sistema de acotamiento es acotamiento en base a un plano o a una línea. Acotamiento o dimensionamiento en base a un plano o a una línea. Y el tercer tipo de acotamiento, dimensionamiento, es el dimensionamiento, acotamiento combinado. Es decir, se combina el sistema en serie con el sistema en base a un plano. Muy bien. ¿Cómo entender entonces cada uno de los sistemas? Te lo voy a explicar con ayuda de este dibujo. Cuando tú dimensionas con el sistema de acotamiento en serie o en cadena, quiere decir que cada dimensión que tú pongas en tu objeto va a ir uno después del otro. ¿Ya? Cada acotamiento que tú hagas en tu dibujo, cuando tú lo pones uno detrás del otro, entonces quiere decir que estás utilizando el acotamiento en serie o en cadena. Precisamente acá tenemos ese ejemplo. La dimensión del extremo al primer centro del círculo, ¿cuánto es? 10. Ahora, del centro del primer círculo al centro del segundo círculo, ¿cuánto es? 20. Esa es la dimensión. ¿Y a dónde lo pongo? A continuación del primero. La dimensión de este agujero, del centro de este agujero hasta el centro del siguiente agujero, ¿cuánto es? También es 20. ¿A dónde lo coloco? A continuación del anterior. Y así voy a ir colocando en una misma línea la dimensión que le estoy haciendo al objeto parcialmente. Uno después del otro. Tú te acordarás, pues, por tus estudios de secundaria, cuando estudiaste circuitos eléctricos, ¿no es cierto? Circuitos eléctricos. Circuito eléctrico elemental, ¿no? A donde te enseñaban un poco acerca del fenómeno de la electricidad, ¿no? El profesor. Y allí en esa teoría, precisamente de la electricidad, te decían de que había dos formas de tener un circuito eléctrico, ¿no es cierto? Dos formas. Es decir, dos formas como tú vas a sujetar a cada uno de tus elementos, ¿no? Eléctricos. Y ahí te dijeron, pues es el sistema eléctrico en serie y el sistema eléctrico en paralelo, ¿no es cierto? De igual manera acá, ¿eh? Un sistema de acotamiento es en serie o en cadena, llamada así, y el otro en paralelo, que también se llama en base a un plano o a una línea. Y acá está lo que te estoy enseñando primero acerca del acotamiento, del dimensionamiento en serie o en cadena. Cada dimensión va a continuación de la otra. ¿Ah? Como cada dimensión va a continuación de la otra,
Así se llama este sistema de acotamiento en serie o en cadena. ¿Cuál es el inconveniente de utilizar este sistema de acotamiento que se llama en serie o en cadena? Los expertos y ISO además nos dice que este sistema de acotamiento en serie o en cadena no es conveniente aplicarlo muy frecuentemente, de vez en cuando, o hay que combinarlo con el otro. ¿Y por qué? Porque este sistema de acotamiento, de dimensionamiento, acumula errores. Acumula errores. Y por consiguiente, no es muy recomendable frecuentemente utilizarlo. Hay que utilizarlo en combinación con el otro, pero no así de esta manera. No así de esta manera. Muy bien, entonces eso hay que tenerlo muy presente. El otro sistema de acotamiento se llama acotamiento en base a un plano o a una línea o sistema de acotamiento paralelo, ¿ve? Igual que los circuitos eléctricos, en serie o en paralelo. ¿Cómo se aplica el sistema de acotamiento, dimensionamiento en un dimensionamiento paralelo o en base a un plano? Y acá está el ejemplo, ¿eh? Para yo poder dimensionar las medidas que tiene este objeto, en primer lugar voy a decir que esta línea de acá, vertical, es la línea base, o es el plano base. ¿Por qué digo de que esta línea de acá, vertical, es la línea base o el plano base? Porque a partir de ahí sale la primera dimensión. A partir de allí sale la segunda dimensión. Y a partir de allí sale la tercera dimensión. ¿Eh? ¿A partir de dónde? De la línea o del plano base. Y para el otro lado, de igual manera, a partir de esta línea o plano base, sale la primera dimensión. A partir de ahí sale la segunda dimensión. Y a partir también del otro plano base, sale la tercera dimensión. Por consiguiente, como tú puedes ver, acá cada dimensión es independiente de la otra. Y por consiguiente, acá no hay acumulación de errores. Y por consiguiente, este es el sistema que debes de aplicar con mayor frecuencia. Este es el sistema que tienes que aplicar con mayor frecuencia, sin dejar también de utilizar el sistema en serie o en cadena. Muy bien. Y el tercer sistema de acotación o dimensionamiento, profesor, es el sistema combinado, a donde tú combinas el sistema en serie o en cadena con el sistema en paralelo. Y eso te lo voy a enseñar el dibujo en otra ocasión, más adelante. ¿Ya? Muy bien, esos son los sistemas de dimensionamiento y de acotamiento. Muy bien, ahora vamos a empezar a estudiar las reglas de dimensionamiento y acotamiento. Las reglas de dimensionamiento y acotamiento. ¿Qué reglas tengo yo que saber para poder dimensionar, para poder acotar adecuadamente mis dibujos, para acotar adecuadamente las distintas piezas que se tienen? Entonces ahora lo que vamos a ver, cuáles son esas reglas.
cuáles son esas recomendaciones y cuáles son ya no recomendaciones, sino de que lo que tienes que hacer obligatoriamente. Muy bien, entonces vamos a empezar con la regla número 1. Y la regla número 1 dice, hay que evitar cotas innecesarias. Dimensiones, cotas que no te van a servir. ISO te dice, nunca lo pongas. Cotas, dimensiones que no te van a servir, no lo vas a utilizar. Por consiguiente, solamente tienes que poner en tus planos las dimensiones y las cotas que vas a utilizar. No se pueden repetir las cotas. Y además la regla número 1 te dice, ¿ve? No debes de dimensionar las dimensiones que resulten de fabricación. Como por ejemplo, para terminar, acá yo tengo un cilindro, ¿eh? ¿Y por qué me doy cuenta de que esto es un cilindro? Porque esta es la vista frontal. Y en la vista superior, acá está la forma cilíndrica. Este es un cilindro que tiene de diámetro, acá está el diámetro, y que tiene esta altura. ¿Ya? A este cilindro se le ha cortado por acá, ¿eh? Se le ha cortado, se le ha pasado el corte por acá y por acá, ¿ya? O sea, se le ha cortado de esta manera para hacer este canal, ¿eh? Este canal se ha hecho con esta línea cortándola, acá se ha cortado así y se ha cortado por acá para tener este canal. Muy bien, pero al momento de hacer el corte, te aparece esta parte del objeto, ¿eh? Esta parte del objeto te aparece. Y tú, como estás dimensionando, como estás acotando, le pones una cota por acá para saber el ancho. Le pones una cota por acá para saber el diámetro. Y le pones otra cota en la vista superior por acá para saber qué cosa. No sé. No sé qué cosa querrás saber con esta cosa, ¿eh? Tienes que tener en cuenta de que esta cota, esta dimensión, te apareció cuando se hacía este canal. Es decir, esta dimensión te apareció en el proceso de fabricación, ¿eh? Cuando tú lo cortabas así. Muy bien, entonces, lo principal en este caso te dicen, ¿eh? No acotar dimensiones que resulten por la fabricación. Esta dimensión ha resultado por la fabricación que te has hecho de este canal. Y por consiguiente te apareció esta dimensión. Nunca debes de acotarlo. Porque lo más importante, ¿ves? Tú dices, ¿para qué me sirve esta dimensión? Ah, para saber el diámetro. ¿Para qué me sirve esta dimensión? Esa dimensión me sirve para saber el ancho de mi canal. ¿Para qué me sirve esta dimensión? Para nada. Entonces no lo pongas, pues. Eso es lo que te dice ISO, ¿eh? Acá, por ejemplo, cuando ya tienes esta dimensión hasta acá y tienes otra dimensión para acá, ¿para qué ya le pones esta dimensión? Si ya con eso, al unirlo, ya sabes de que todo va a ir muy bien. Ya tienes esta dimensión y tienes esta dimensión y por consiguiente, esta dimensión se saca por defecto, ¿no? Lo mismo, a esta plancha tú le has hecho este agujero y después lo has cortado acá y te aparece esta dimensión desde acá hasta acá. Y tú lo pones como dimensión. ¿Para qué? ¿Para qué te ayuda eso? Para nada. Entonces, no se pone. ¿Ah? No se pone. Nos ha ganado el tiempo, no podemos ir más.
Preguntas, señores. Mal haces en no preguntar, amigo mío. Mal haces en no preguntar. Muy poco preguntas, casi nada, ¿eh? Y lo que es más grave, yo podría decir, mira, yo podría decir, mis participantes no preguntan porque ellos están estudiando en su casa muy bien. Y como todo entienden, no hay problema. Entienden bien la teoría, lo saben la teoría, y cuando hacen sus ejercicios, no hay ningún inconveniente. Ya pasó medio ciclo. Ya hemos estudiado, ya el profesor los conoce a sus participantes y los participantes lo conocen al profesor. Aunque de repente eso no es cierto, porque solamente te veo en clase. Ni siquiera te veo, ni siquiera te siento en clase, ¿eh? Porque no preguntas. ¿Y cómo me doy cuenta que las cosas no están marchando bien? Ahí está la primera práctica que te he puesto. Una práctica bastante simple, que deberías haber aprovechado para sacarte alta nota. Porque además yo te puse esa práctica porque estabas preocupado cuando dabas tu práctica, ¿eh? Y yo cuando pedías práctica, yo decía, este es un tigre, ¿eh? O la tigresa ahí. Ya están preparados y piden práctica. Ya pues. Entonces, como ya están preparados, hay que ponerle la práctica, ¿no? Porque además también ya era tiempo. Pero la práctica sirve pues cuando tú das una aceptable práctica, porque si no das una aceptable práctica, allí vienen los lamentos. Y ahí dices, ¿no? ¿Para qué habré pedido si no he estado preparado? ¿Y por qué? Te pregunta tu compañero. Porque ya desaprovechamos una oportunidad para sacarnos una nota aprobatoria. Entonces, lo único que me queda decirte es pues de que las cosas no están marchando bien. Y como no están marchando bien, es preocupante eso. Porque yo sí me preocupo por mis participantes. Me gusta que mis participantes entiendan bien lo que estoy explicando y que apliquen bien lo que he explicado. Porque además también ya tienes pues algunos videos para que repases. Porque ahí el delegado se está encargando de eso. Además tienes ahí los libros que se te ha recomendado por el sílabo. En el sílabo están todos los libros que puedes utilizar. Además tienes rápidamente el internet. Y lo único que tienes que hacer es leer, leer, estudiar, estudiar, estudiar y practicar, practicar, practicar. Prepárate porque de todas maneras viene la segunda, tercera, cuarta, quinta práctica y obviamente tienes que estar preparado para esas prácticas. De repente el día miércoles viene otra practiquita. Así es que siempre debes de estar preparado, ¿eh? Siempre debes de estar preparado. Ahora, también yo soy muy permeable. Ahí sí, ¿ve? No lo contrario que tú haces. Tú pides práctica sin estar preparado, ¿eh? Y yo te digo, ¿ve? Si no estás preparado, pide postergación de la práctica. Es más lógico eso, ¿eh? Porque si yo no estoy preparado, voy a ir a que me maten en la práctica. No, pues, ¿por qué voy a ir a la guillotina así? Entonces yo puedo decir, antes de que usted me ahogue en ese charco de agua, entonces yo pido una postergación. Allí sí el profesor te puede entender y bueno, pues puede darte una nueva oportunidad, ¿no? Pero lo recomendable es de que tú estés preparado. Y una manera de prepararse rápidamente es preguntando, ¿eh? Interviniendo en la clase. Muy bien.
Esa recomendación siempre te lo he dado y te lo daré hasta cuando terminemos el curso. Porque sí me preocupa a mí mis participantes cuando no salen bien en sus pruebas, porque eso quiere decir que no se están preparando bien, de repente no me entienden, pero no me dicen nada, pues yo no puedo hacer nada. Muy bien, ¿alguna pregunta, por favor, Raúl, para irnos? ¿Lo hay? Profesor, Dígame. bueno, yo quería decirle que no sé si usted podría guiarnos así en resolver ejercicios en el AutoCAD, porque a veces en la práctica también se entiende algunas cosas que a veces en la teoría no son tan claras. No, por eso pues yo les he dicho, yo les he dicho. ¿Quieren ustedes ser buenos ingenieros dibujantes antes de que terminen y poderse conseguir una chamba por ahí? Yo supongo que cuando hice esa pregunta todos me dijeron de que sí, profesor, eso es lo que yo quiero. Entonces yo te dije, yo me encargo de eso. Y yo te voy a enseñar en el aula todo lo que tú necesitas para el curso. Todo lo que tú necesitas para el curso, yo te voy a enseñar. Te voy a enseñar la teoría, para que tú lo apliques en los dibujos de una manera práctica. Te voy a enseñar. De eso me encargo yo. ¿De qué me voy a encargar? De que todo lo que yo te voy a explicar, tú me vas a entender. Y hasta ahora pienso que es así. ¿Por qué? Porque no creo de que cuando tú estés en clase, me escuches a mí, no me entiendas y no me digas nada. Eso ya sería el acabose, ¿no? Mejor retírate de la universidad si vas a estudiar así. Porque si yo voy a la universidad y el profesor me dice, mira, Muñoz, lo que yo voy a explicar tú tienes que entenderlo 100%. Ah, ya, profesor, gracias. Si usted me va a dar esa facilidad para poco repasar mis libros, le agradezco bastante. Todo lo que usted va a explicar yo tengo que entenderlo. Sí, Muñoz, tienes que entenderlo. Muy bien, profesor. Primera clase. ¿Entendiste, Muñoz? Ah, si he entendido, obviamente que le voy a decir, sí, profesor, muy bien, muy bien, profesor, usted es lo máximo, usted ya no, ya usted se pasa, es el Dios, digamos, porque me ha hecho entender el 100%, ¿eh? Y como me ha hecho entender el 100%, no tengo ninguna pregunta, pero ya sé ya. Voy a ir ahora, más tarde, a mis libros, voy a repasarlos un poco más y listo, ya tengo esa teoría lista para aplicarla en mis dibujos. Eso en la universidad es así. Pero a la siguiente clase vengo, lo escucho al profesor y le entiendo el 50%. Y el otro 50% no lo entiendo. Entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Quedarme callado? Vuelvo a reiterarte, si te quedas callado, mejor búscate una chamba por ahí y salte de la universidad. Así de simple, ¿para qué engañarnos? Porque si no has entendido inmediatamente, el profesor Muñoz, ¿sabe qué? No he entendido esta parte. Como él se ha comprometido a que yo tengo que saber, entonces él sabrá cómo explicarme. Y obviamente yo también tengo que poner el empeño para entenderlo. Me explica de una manera. ¿Entendiste, Muñoz? Más o menos, profesor Avero, y ahí empiezo yo a preguntar para poder entender lo que no he entendido, pues. Una vez de que ya he entendido, inmediatamente voy a mis libros, una repasada y listo, ya tengo la segunda parte del curso aprendido. Y como estoy haciendo mis ejercicios, mire, señor, le voy a decir una cosa, ¿eh? Usted me pide ejercicios, ¿sí? Pero para mí usted todavía no ha hecho sus ejercicios, ¿eh? ¿Y por qué le digo que no ha hecho sus ejercicios? Porque usted dice algunas cosas de la teoría que no se entienden. No, señor, no es así. Todo lo que usted sabe en teoría lo lleva a la práctica y ahí se cumple todo. No puede haber alguna cosa que esté nebulosa, que no se entienda. Y si está nebulosa y no se entiende es porque usted no lo entiende.
¿Y cuál es la desgracia? No pregunta, pues. Porque fíjese, ¿ve? Hay veces me piden los alumnos, por favor, profesor, ¿Nos podría enseñar? Oye, un momentito. mira, ¿ve? La enseñanza en la universidad, ¿sabes cómo es? Es lo siguiente, ¿ve? El profesor, ¿qué te dice? ¿Entendiste la teoría? Sí, muy bien. Anda, practica. No esperes a que el profesor te diga cómo hacerlo. Tú anda y practica. Por eso el profesor te ha dado ejercicios. O si el profesor no te ha dado ejercicios, tú buscas los ejercicios, ¿ve? Porque en eso también deberías de pedirle, profesor. Y para esta parte de la teoría que nos usted ha dado, no nos podría dar algunos ejercicios. Con gusto, te los doy, ahí está. Y una vez que ya tenga ejercicios, yo como alumno tengo que hacerlo. Obviamente, no todo voy a saber. Agarro un ejercicio, lo analizo y hago, y trato de hacerlo con internet, no me sale. Ya, ok. Intento la segunda vez y no me sale. ¿Para qué intentar la tercera vez si tengo poco tiempo? Lo dejo eso. Agarro nuestro ejercicio. Porque ese día yo me he comprometido conmigo mismo a hacer 10 ejercicios. Agarro el primero, no me salió. Segundo intento, no me salió, lo dejo. Hago el siguiente sí me salió, bestial, me salió bacán. El tercero, y así voy. Entonces, ¿qué tengo que hacer con el profesor? El profesor, ¿sabe qué? He estado trabajando y estos ejercicios no me han salido. Entonces, el profesor, ¿qué te va a decir? Ya, pues muchacho, no te ha salido. A ver, hazlo de esta manera. Entonces, tú vas a tu casa, lo haces de esa manera, te salió. Tú vas a tu casa, lo haces de esa manera, no te salió. Pucha, profesor, no me... Ya, ok, yo voy a abrir en acto presencial, a ver, ven, te voy a enseñar cómo es. O si estamos en virtual, ya abro una sala y ahí te explico, pues. Pero no lo has hecho eso, no haces eso, pues. Tú esperas de que San Martincito, no sé quién es el santo de la uni, ¿eh? Que venga a ayudarte. Nadie te va a ayudar si tú no te ayudas, amigo mío. Tú tienes que hacer los ejercicios y las cosas que no te salgan, preguntas. Así tienen que ser las cosas. No esperes que te enseñen, ya tienes lo necesario. Y si no tienes lo necesario, pide, pues. Profesor, ya usted me dio la teoría, ¿eh? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahora haces en AutoCAD. Ya has practicado con AutoCAD. Profesor, todo lo que usted nos ha repasado, yo ya lo tengo ya, pero me faltan algunas cositas. Profesor, en AutoCAD, ¿cómo? Y me haces preguntas de AutoCAD también, ¿eh? Porque eso es lo que necesitas para practicar. Pero si no practicas, no me preguntas nada de AutoCAD, no me preguntas nada, porque fíjate, ya pasó medio ciclo y nadie me ha preguntado nada. Y lo más grave es que en la primera práctica no has hecho los ejercicios. ¿Qué es eso? Por lo menos, pues, aunque sea la mitad, pero hay algunos que ni la mitad lo han hecho. ¿Eso qué quiere? ¿Eso qué significa? Que están en la calle. Es como si el profesor no les enseñaría nada. Y yo desde el principio les he dicho, las clases están ahí, las separatas están ahí, los ejercicios están ahí. Y es lo que pasa como todos los ciclos pasan. ¿Qué cosa? Que el estudiante es muy lento o trabaja muy poco. Pues. No. Hay algunos que cuando yo los convoco están estudiando sábados y domingos. Oye, perdóname un ratito. Primero atiende a tus estudios. Y si te sobra tiempo, después de haberte ordenado bien, ponte a estudiar idiomas. Pero si te sobra el tiempo, no te atiborres de muchas cosas que en ninguna lo vas a aprovechar. Los convoco a algo, ocupados, están estudiando por acá, están dando, disque que están dando sus exámenes de chino,